tenemos que definir a qué llamamos muerte materna. Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la finalización del embarazo, es decir, 6 semanas, independientemente de la duración y el sitio del embarazo debido a cualquier causa relacionada o agravada por el mismo, ¿sí? Excluyendo las causas accidentales. Denominamos muerte materna tardía a la muerte que se produce también por causas obstétricas, pero después de los 42 días y antes de transcurrido un año de la finalización del embarazo. Estas no se incluyen, como vamos a ver más adelante, en el cálculo de la tasa de mortalidad materna. En cuanto a las causas de las disfunciones obstétricas, llamamos directas a aquellas que resultan de las complicaciones obstétricas de la gestación, ya sea del embarazo, el parto o el puerperio, así como de intervenciones u omisiones o el tratamiento incorrecto. Y esto incluye también las complicaciones derivadas del aborto. Por ejemplo, tenemos para mencionar la sepsis puerperal, la hemorragia posparto, la enfermedad preeclámptica, etc. Por otra parte, tenemos las disfunciones obstétricas indirectas, que son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas, pero sí que están agravadas por los cambios fisiológicos del embarazo, como ser, por ejemplo, variadas cardiopatías, enfermedades oncológicas o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y por último, las disfunciones no obstétricas o incidentales son las que no están relacionadas con el embarazo y no se contabilizan tampoco para la razón de mortalidad materna. Como ejemplo de esto son las resultantes de colisiones vehiculares o hechos de violencia. Llegamos así entonces a definir qué es la razón de mortalidad materna, también llamada tasa de mortalidad materna, que se calcula como el número de muertes maternas en un área geográfica determinada en un periodo de tiempo, que habitualmente es un año, dividido en el número de nacidos vivos en ese mismo área geográfica durante ese mismo periodo de tiempo. Este cociente se expresa multiplicado por 10.000 o por 100.000 habitualmente, y para su cálculo no se contabilizan las muertes maternas tardías, sino las muertes de causa obstétrica que se producen hasta los 42 días, y se calcula, como dijimos antes, habitualmente para un periodo anual. En esta imagen podemos apreciar las cifras de mortalidad materna en Argentina para el año 2022, que son las últimas publicadas. Ese año tuvimos un total de 170 muertes maternas, que para un total de 495.000 nacidos vivos, eso nos arroja una razón de mortalidad materna global para todo el país de 34 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. En cuanto a la distribución de las causas de mortalidad, podemos observar que dentro de las causas obstétricas directas, la enfermedad preeclámptica se mantuvo como la más prevalente, con 41 muertes, un 24% del total, seguida por la causa de hemorragia y por las complicaciones derivadas del aborto. Y por otro lado vemos que las causas indirectas, a diferencia de lo que había ocurrido el año anterior, en el 2021, han visto reducida su importancia relativa por la disminución de las muertes debidas al COVID-19. Acá en la porción inferior izquierda del gráfico podemos ver en una escala reducida lo que había sido la distribución de las causas de mortalidad para el año previo al 2021 y vemos que había sido mucho más importante la contribución de las causas indirectas por las muertes por COVID-19. Por otro lado, si observamos en perspectiva los últimos 12 años, con respecto a las cifras de mortalidad materna, se ha mantenido para el año 2022 una tendencia lateral o ligeramente bajista, si se quiere, que había sido solamente interrumpida durante el año 2021 por el importante aumento de la mortalidad debido a la enfermedad severa por COVID-19. ¿Sí? Esto que da nota de lo susceptible y lo vulnerable que es la población de las mujeres gestantes y la elevada mortalidad que tuvieron durante lo peor de la pandemia.
Y en este gráfico podemos observar la inequidad con respecto a la distribución de las cifras de mortalidad en los distintos distritos de la Argentina. Tenemos ordenados de menor a mayor con respecto a la razón de mortalidad materna en cada uno de estos distritos. Tenemos sobre la izquierda Tierra del Fuego, La Pampa, donde no se han registrado muertes maternas durante el 2022, y otros distritos con baja mortalidad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén o Mendoza. Y sobre el lado derecho del gráfico, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, que se han mantenido como los distritos con una mayor razón de mortalidad materna, siendo que la media del país se ubicó, como dijimos previamente, en las 34 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Esa misma inequidad se puede apreciar al analizar el continente americano en su conjunto. Esta es la información publicada por la Organización Panamericana de la Salud en su plataforma para la información de la salud de las Américas. Corresponde a la razón de mortalidad materna reportada por cada uno de los países de América. Esto está en orden alfabético. En el extremo izquierdo encontramos a la Argentina con 41 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, porque son los datos del año 2020. Algunos de estos no están actualizados, pero en su mayoría son de entre 2019 y 2021. Podemos observar algunos países que históricamente han mantenido cifras de mortalidad materna bajas, como Chile y Uruguay, y por el contrario otros países como Haití o Surinam, que se encuentran muy por encima de la media regional. Debemos mencionar también el estudio de omisión de registros de causas maternas de muerte en nuestro país, publicado en el año 2019. En él se analizaron las muertes de mujeres en edad fértil que posiblemente podrían estar ocultando alguna muerte materna no notificada, producidas durante el año 2014. Dentro de los hallazgos principales de ese estudio se evidenció un subregistro promedio nacional de un 14,2%, el cual resultó menor que el que era estimado por la Organización Mundial de la Salud para nuestro país, que era de un 50%. Y también se pudo observar una marcada diferencia entre distintas jurisdicciones, ya que muchas provincias no presentaron muertes maternas omitidas, mientras que otras variaron entre un 50%, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta un 7% de muertes maternas omitidas en la provincia de Chaco. En este gráfico a nivel mundial podemos observar en colores rojos, cuanto más oscuro peor, los países de mayor mortalidad materna. Fíjense que principalmente las peores cifras se concentran en el África subsahariana y en el sudeste asiático. De las 300.000 muertes maternas que hay por año, más del 99% se producen en países en desarrollo, y un tercio de todas las muertes maternas mundiales anuales se concentran en la combinación entre la India y Nigeria en cuanto a número absoluto de muertes maternas. Y para poder analizar un poco más en detalle qué es lo que ocurre con las muertes maternas, tenemos que definir un concepto muy importante, que es el de morbilidad materna grave o near miss. ¿Sí? Son aquellos casos de complicaciones graves que casi provocan la muerte a una mujer durante su embarazo, parto o puerperio hasta los 42 días de su finalización, ¿sí? Por cualquier etiología que sea relacionada o agravada por el embarazo o su manejo. Es decir, en el mismo contexto en el que se produce una muerte materna, esta paciente no muere, sobrevive, ¿sí? Sobrevive ya sea por el tratamiento establecido o por el azar. ¿Está bien? Estas son todas las pacientes que se encuentran debajo de esa punta del iceberg, que representan solo aquellas que fallecen, ¿sí? ¿Y por qué es importante definir y estudiar los casos de near miss? Bueno, porque por cada muerte materna hay entre 20 y hasta 80 casos de near miss, según las distintas series publicadas en distintos países, y es tan prevalente que llega a haber hasta 10 a 40 por cada 1000 nacidos vivos en países en desarrollo. Lo importante de esto es que estas pacientes comparten características epidemiológicas, son el mismo grupo de pacientes
que las que finalmente terminan muriendo. Entonces, conocerlas y estudiarlas nos va a permitir hacer un análisis indirecto de las muertes maternas, tratar de detectar fortalezas y debilidades en el cuidado de estas pacientes, por qué llegaron a esta situación, qué podemos evitar para que sean un caso de near miss. También facilitan el análisis retrospectivo de los casos, el análisis multidisciplinario, el abordaje en forma de equipo, y también ayudan a mitigar un poco el problema del subregistro que ya mencionamos que tenemos con respecto a las muertes maternas, y nos permite hacer inferencias indirectas a través de lo que es el estudio de los casos de near miss. ¿Cómo definimos entonces la morbilidad materna grave o near miss? En el año 2009 la Organización Mundial de la Salud propuso una herramienta con una serie de criterios agrupados en 3 grupos. En un primer lugar, criterios clínicos, como ser la presencia de shock, paro cardíaco, alteraciones de la coagulación o coma. Marcadores de laboratorio, como ser el ácido láctico aumentado, hipoxemia, trombocitopenia severa. O un grupo de criterios basados en intervenciones requeridas por estas pacientes, como ser el uso de fármacos vasopresores, de reanimación cardiopulmonar, de diálisis. En años más recientes, otros autores han propuesto grupos de criterios simplificados para poder aplicarlos también en áreas con bajos recursos, donde quizás no esté disponible la transfusión o la diálisis, y por falta de estos criterios se estén perdiendo algunos casos de catalogarlos como near miss. ¿Cuáles van a ser entonces los determinantes de la mortalidad materna? En un primer lugar, las edades maternas extremas, la presencia de comorbilidades se han asociado con aumento del riesgo de mortalidad. Los embarazos no planificados, los servicios de salud inadecuados o que estos sean inaccesibles. Vamos a volver un poco también sobre este tema y también sobre las situaciones de pobreza, marginalidad social y analfabetismo. La falta de cumplimiento de las CONE. Las CONE son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales propuestas por la OMS y que se deben cumplir en todo centro en que se realicen partos. Estos son la disponibilidad de realizar procedimientos obstétricos, quirúrgicos y no quirúrgicos, la posibilidad de realizar anestesia, de disponer de sangre segura, la capacidad para atender la patología urgente grave tanto de la madre como del neonato, y en caso de que no se pueda realizar por completo todo el tratamiento en ese lugar, tiene que estar la capacidad de efectuar una derivación oportuna a un centro correspondiente. La atención por personal no capacitado es otro factor que aumenta el riesgo de mortalidad materna. La falta de controles prenatales. La desigualdad de género, que va también de la mano con la violación de los derechos sexuales y reproductivos. Los determinantes de la mortalidad materna es necesario también analizarlos en el contexto del modelo de los retrasos en la atención. Este es un modelo propuesto hace más de 20 años que intenta explicar, al menos en parte, dónde y por qué ocurren retrasos perjudiciales en la atención de la paciente obstétrica. En un primer lugar tenemos en la primera fase el retraso en solicitar la atención, de identificar la paciente que tiene un problema y solicitar su atención. En un segundo retraso, en una segunda fase, tenemos el retraso en identificar y acceder al centro de salud que corresponde. Y en una fase 3 ya tenemos el retraso en recibir dentro de ese mismo centro de salud una atención adecuada y de calidad. Como determinantes de la primera fase podemos encontrar principalmente factores económicos y socioculturales que tienen que ver con este retraso en identificar el problema y solicitar atención. Pero ya en la segunda fase empiezan a aparecer también, además de esos factores culturales, factores que tienen que ver con las políticas de salud, con la accesibilidad de los centros y la disponibilidad de transporte para llegar a los mismos a todos los pacientes. Y en la fase 3 ya está involucrado el personal de la salud, tanto recurso humano como material, como el equipamiento, ya lo que es al funcionamiento y a la calidad de la atención dentro del centro de salud en sí. Y recientemente una serie de autores han coincidido y han propuesto agregar una cuarta fase, que es
en realidad la responsabilidad de la comunidad en la reducción de la mortalidad materna, en la cual formamos parte todos, no solo como médicas o médicos o obstétricas, como personal de la salud, sino también como parte de una comunidad, como vecinos, hermanas, primas, hijos. Todos estamos también siendo responsables del cuidado de estas pacientes en todos los ámbitos, ya sea social, político o económico. En el año 2000, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Organización Mundial de la Salud propuso disminuir la mortalidad materna un 75% para el año 2015 con respecto a los valores existentes en el año 1990. Para nuestro país, esto hubiera significado una reducción de 50 a 13 por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2015. Sin embargo, la razón de mortalidad materna para la Argentina en el año 2015 fue de 39 por cada 100.000 nacidos vivos, lo cual representó una disminución no de un 75, sino de un 22% con respecto a 1990. Por lo tanto, no se logró cumplir este objetivo para la Argentina. De esta manera, ya en el año 2015, nuevamente la OMS propone una serie de nuevas estrategias dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre las cuales incluye una estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente. ¿Y qué implicaba esta nueva estrategia? Bueno, una nueva serie de objetivos dentro de los cuales encontramos lograr una razón de mortalidad materna global de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para 2030 y además que ningún país se encontrara por encima de 140 por cada 100.000 nacidos vivos para el mismo año. En 1990 la tasa de mortalidad materna global era de 385 por cada 100.000, es decir, esto es a nivel de todo el mundo. En el 2015 resultó de 216 por cada 100.000 nacidos vivos, ¿sí? Y podemos observar que estos son los datos de 2015, de las 303.000 muertes maternas que hubieron ese año en todo el planeta, 302.000 se dieron en países en desarrollo, ¿sí? Eso implica que una de cada 150 madres tiene el riesgo de morir por causas maternas en los países en desarrollo frente a una en casi 5.000 en los países desarrollados. Esto es un poco también reflejo de la inequidad interregional. Estos eran entonces los objetivos propuestos por la Organización Mundial de la Salud para el año 2030. Lograr la razón de mortalidad materna global de 70 y que ningún país se encuentre por encima de 140 por cada 100.000. ¿Y cómo propone la Organización Mundial de la Salud que logremos esto? Bueno, en primer lugar, continuar con este impulso mundial en salud materna, en formación para el respeto de la salud sexual y reproductiva, y también resaltando lo que es la sustentabilidad, es decir, hacer hincapié en la distribución equitativa de los beneficios y los recursos económicos para hacer que estos esfuerzos de todos nosotros sean más eficientes y de esta forma tratar de erradicar la inequidad que existe dentro de cada país en las diferentes regiones y por supuesto interpaíses también. Por otro lado, para resaltar el impacto de la pandemia por COVID-19 sobre la morbilidad y la mortalidad materna en general, quería mencionarles un trabajo, un metaanálisis recientemente publicado en Lancet que analizó detalladamente los resultados de 40 estudios a lo largo de 17 países, en los cuales se compararon resultados de salud perinatales pre y post pandemia. Entre los hallazgos más importantes de este metaanálisis tenemos que resaltar que se registró un aumento significativo de la mortalidad tanto materna como fetal durante la pandemia, más allá de la enfermedad por COVID-19, ¿sí? Particularmente esta diferencia se dio en los países de ingresos medios y bajos. A su vez, hubo retrasos en la consulta
por las patologías obstétricas, lo cual llevó, por ejemplo, a un incremento de embarazos ectópicos complicados, a una mayor incidencia de estrés y depresión materna, periparto, y entre las muchas causas que los autores citan, encontramos los cierres de estructuras gubernamentales, de medios de transporte, la suspensión de servicios públicos, así como la limitación de las prestaciones médicas que se orientaron exclusivamente a la atención de la enfermedad por COVID-19. De la misma manera, el personal que es más idóneo para el cuidado de la salud perinatal fue derivado hacia otras funciones por el estado de emergencia sanitaria. Además, surgió mucho miedo o dificultades para trasladarse y para concurrir a las instituciones de salud, y la permanencia en los domicilios, entre otros cambios que tuvieron que ver con la dinámica de la sociedad, llevaron también a un aumento del registro de los casos de violencia de género y violencia doméstica particularmente, lo cual ya está reportado como una causa de aumento de morbimortalidad materna, ¿sí? Así que estos fueron brevemente parte de lo que nos dejó esta pandemia COVID-19, más allá de la enfermedad respiratoria y la enfermedad por el virus en sí. También podemos mencionar, en base a un trabajo recientemente publicado, que se trató de un estudio observacional sobre el registro de muertes maternas asociadas a enfermedad severa por COVID-19 en 8 países latinoamericanos. Se registraron y analizaron las características de 447 muertes maternas. En cuanto a los resultados, podemos mencionar que más de la mitad de las pacientes se encontraban en el tercer trimestre, cursando una mediana de 31 semanas. Casi la mitad de ellas tenían entre sus comorbilidades la obesidad, y un 19% sufría concomitantemente algún tipo de trastorno hipertensivo del embarazo. Esto ya han sido varios los estudios que han hablado al respecto, mencionando a la enfermedad preeclámptica como parte de las comorbilidades importantes, o quizás una patología que se ve favorecida a su desarrollo en el contexto de la enfermedad severa por COVID-19. Pero lo más alarmante, que no quería dejar de mencionar, que 1 de cada 3 pacientes, es decir, más específicamente 35% de todas estas pacientes que fallecieron, lo hicieron sin haber tenido la oportunidad de ingresar a una unidad de cuidados críticos, ¿sí? Lo que nos habla principalmente de todos estos retrasos en la atención que se hicieron tan marcados durante el periodo más complicado de la pandemia, y que particularmente esto pega, como siempre, de una forma más dura y más extensa en los países de ingresos bajos, como son los países latinoamericanos. ¿Y cuáles van a ser las estrategias que nosotros podemos llevar a cabo para lograr una maternidad segura? En primer lugar, contribuir a la prevención de los embarazos no deseados y sus complicaciones. Esto también va de la mano con el lograr la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos a la salud sexual y reproductiva, formando parte también de lo que es la recolección e interpretación de la información, esto es, análisis de mortalidad materna y de casos de near miss. Somos una parte muy importante de lo que es la recolección de datos completos, verídicos y fidedignos, que nos van a permitir posteriormente generar evidencia sobre la cual nosotros mismos y todo el cuerpo médico va a actuar. Entonces esto es una parte muy importante de nuestro trabajo. Lograr que los pacientes tengan un acceso universal a servicios de maternidad de calidad, dentro de los cuales por supuesto son indispensables la presencia de recursos humanos calificados, ¿sí? Y nosotros, formando parte del equipo de salud, tenemos que saber que el control prenatal por sí solo no es suficiente para evitar la morbimortalidad materna, y que es por eso que todos tenemos que estar capacitados como equipo para la detección y el tratamiento de todas las emergencias que puedan llegar a surgir. Y como en muchas otras áreas de la medicina crítica, las intervenciones aisladas en la obstetricia crítica no han demostrado un claro beneficio, sino es formando parte de paquetes más amplios de intervenciones. Por ejemplo, en una paciente que está en trabajo de parto,
no alcanza solamente con hacer diagnóstico del trabajo de parto o asegurar un ambiente limpio y adecuado, sino que también hay que tener en cuenta que tenemos que estar en capacidad como equipo de salud de detectar las complicaciones maternas o neonatales que aparezcan durante el parto, en poder dar luego consejería en anticoncepción, en promover y asegurar la lactancia materna, y también detectar durante el puerperio complicaciones que puedan surgir tanto en la madre como en el recién nacido, tratarlas o, de esto no ser posible, derivarlas a quién o en dónde éstas puedan ser adecuadamente solucionadas. Si todo este paquete de intervenciones aplicable en este caso, en este ejemplo, a las pacientes durante el parto, son las que realmente pueden llegar a demostrar un beneficio y una disminución de la morbimortalidad. Resumiendo un poco entonces lo que venimos charlando hasta aquí, para la prevención de embarazos no deseados y sus complicaciones resulta fundamental que tomemos un rol activo en la promoción y el respeto de la salud sexual y reproductiva de nuestras pacientes. El acceso para todas ellas a servicios de salud de calidad implica que tenemos que formar parte de esos recursos humanos calificados, formarnos nosotros, promover la formación de todo el resto del equipo, y como parte de un equipo multidisciplinario que siempre tiene que trabajar en conjunto, tenemos que promover la redacción y el respeto de protocolos de trabajo que generen una línea de trabajo ordenada, rápida y con la menor cantidad de errores posible, como vamos a ir viendo con las distintas patologías a lo largo de este curso. Y también dentro de nuestro rol, en nuestro nivel de complejidad, asegurarnos que funcione de manera adecuada a sus capacidades, y siempre tenemos que estar intercomunicados y relacionados con los distintos niveles de referencia, los que nos envían pacientes y hacia donde nosotros tenemos que enviarlas. Ya acercándonos un poco al final, quería compartir algunas imágenes. En este caso, por ejemplo, vemos un mapa del mundo. Sobre cada continente hay una serie de círculos representados. Los círculos azules representan el riesgo que tiene de morir un niño menor de 5 años antes de llegar a esa edad. Fíjense los números en África: 1 de cada 11 niños menores de 5 años va a morir antes de cumplir esa edad. Y los círculos verdes representan el riesgo de que una niña de 15 años muera por alguna causa relacionada con el embarazo a lo largo de su vida. Fíjense también en el África subsahariana, 1 de cada 40 niñas de 15 años va a morir por una causa materna. Y fíjense la inequidad y la asimétrica distribución de estos círculos a lo largo del mundo, tanto desarrollado como en desarrollo. Para finalizar, quería dejarles una reflexión tomada de un autor de la India con las cifras para la Argentina. Según el censo del año 2022, de un total de 45.800.000 habitantes, un 26%, es decir, 12 millones, correspondieron a nuestras madres, ¿sí? Mujeres en edad fértil. Y un 22% del total de la población, un poco más de 10 millones, fueron sus hijos e hijas menores de 15 años. Y según las cifras de mortalidad materna, las últimas de las que disponemos del año 2021, sabemos que cada 25 horas, es decir, apenas un poco más de un día, 2 niños o niñas perdieron a su madre por causas relacionadas al embarazo, es decir, por muertes maternas. Cuando nosotros estamos frente a una paciente obstétrica crítica, tenemos que tener esto siempre presente, recordar que no es solo una paciente, sino que es el núcleo de su familia y la madre de sus hijos, que la están esperando, y recae en nosotros la responsabilidad de hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que eso suceda y tengamos un buen resultado. Muchas gracias.